Si bien los datos son insuficientes para dibujar con cierto detalle la sociedad helena del arcaísmo, lo que sabemos con certeza es que el siglo VIII al siglo VI a.C. se desarrollaron violentas confrontaciones entre los sectores poblacionales que formaron dos bloques más o menos sólidos, los ricos y los pobres. La stasis o postura política afectó a todos los niveles sociales y podemos hipotetizar que una serie de importantes consecuencias se derivaron de esta situación conflictiva, como sigue siendo hasta el día de hoy. En el fondo de todos estos problemas está la posesión de la tierra, si bien no por ello dejó de afectar también a otros rubros socioeconómicos como el comercial, y devendrán en una reestructuración de todos los sectores, incluyendo el ideológico. Este es el entorno social en el cual se desarrolla la elegía, una de las variedades poéticas más características y genuinas de Grecia y después de la misma Roma. El origen de la elegía quizá deba buscarse en la más remota antigüedad. Hay quien considera que fue una alternativa ingeniosa a la épica. Son de hecho géneros hermanos, puesto que hay confluencias como el sentido del pudor, la relación del individuo con la comunidad y la formación oplita en batalla, pero también se diferencian en el empleo más apreciado de un lenguaje local, aunque predomine el jonio, y en que los elementos en común difieren en sentido, como ese pudor ciudadano, que no individual del guerrero, o en la falange oplita, que no aparece en Homero. Como ya apuntamos en las generalidades a la lírica, la elegía, aunque se conciba como un género, no lo sería en concreto, dada la variedad de sus contenidos y su amplia funcionalidad. Mas siempre sus temas se alejaban de la épica tanto como lo hacían en su forma al emplear el dístico, un hexámetro y un pentámetro, y de su técnica de composición y transmisión oral, pero en un recitado o canto que se presentaba en un tiempo muy distinto al del certamen aédico o rapsódico. Son géneros que se panhelenizaron paralelamente, pero que se influenciaron sin duda. Había tres maneras antiguas de enunciar la elegía, a saber, ho elengos, ge elegeia y to elegeia. El primero parece ligado directamente con el ambiente fúnebre que veremos en un momento es definitivo para la elegía. La forma neutra refiere a la copla elegiaca, propiamente al metro elegiaco, el dístico, aunque en plural refiriera a los poemas escritos en tales versos. Finalmente, la designación en femenino aludiría al género literario. Sin embargo, en plural también se empleaba para las coplas elegíacas. Ahora bien, ninguna de estas designaciones fueron válidas en tiempos arcaicos y ni siquiera fueron comunes en el clasicismo. La elegía, poseyendo varios temas, ¿de dónde le vendría la homogeneidad para denominarla como género? Precisamente en el empleo del dístico elegiaco, que permitía recoger una amplia gama de registros que iban del lamento fúnebre a la alegría del convite, pasando por los bélicos acentos, los amorosos devaneos o las filosóficas reflexiones. El dístico, como decía, un hexámetro seguido de un pentámetro, fue de enorme fortuna entre los antiguos griegos y romanos, en gran medida debido a su sencillez. Grosso modo, era la duplicación de la mitad de un hexámetro, una especie de solución a medio camino entre la épica y la composición estrófica del canto, una microestrofa de ritmo dactílico. Estas innovaciones formales permitían el empleo del bagaje de la epopeya para circunstancias muy distintas que normalmente no componían grandes poemas.
Si bien las condiciones fragmentarias de la elegía arcaica no permiten dilucidar mucho sobre la composición y extensión de los poemas, puede afirmarse que el poeta elegíaco contaba con recursos que le permitían adaptar unidades conceptuales de muy diversa naturaleza, con posibilidades de variación y combinación temática y de circunstancias, todo ello de forma armónica y de fácil retención. Dichas unidades se distribuían en segmentos más o menos homogéneos. Al parecer, merced a nuevos estudios, estarían compuestos de 5 dísticos que Faraone denomina stanzas. Con todo y su variedad, lo cierto es que la elegía, desde sus orígenes etimológicos, se relacionaba con el sentido fúnebre y la muerte, sentido que hasta hoy damos en castellano a dicho vocablo. La elegía se acompañaba del aulos o flauta griega, de sonido grave más parecido al oboe o al clarinete, instrumento relacionado siempre con la muerte y lo infernal. Unida irremediablemente a lo triste y de mal agüero, auxilió también a la especificación de la elegía hacia lo triste. Su metro fue entonces empleado para las inscripciones en verso que se labraban en las tumbas como epitafios y que conocemos como epigramas. Pero es precisamente este empleo lo que lleva a suponer, dado que muchos epigramas, a más de lamentarse o de alabar al muerto, también recurren a la mofa o a lo satírico, que podríamos suponer que la elegía no tenía prístinamente dicho sentido lúgubre que le fue adjudicado principalmente en el siglo V a.C. Las elegías se presentaban en un contexto ya privado, ya público, siendo el primero de ellos el simposiaco, donde el poema era acompañado del sonido del aulos. West estableció cuáles serían los momentos apropiados para la composición elegíaca. Los preludios de una batalla a manera de exhortación para la misma. La guardia o servicio como soldado. El simposio civil. El comos o fiesta de corte campirano. Los encuentros casuales en lugares públicos como el ágora o los pórticos. Las celebraciones fúnebres y las competencias aulódicas en festivales. Quizá, como prefieren los modernos, deberíamos reducirlos a solo 2 momentos, el simposio y la celebración pública. Hablar de la temática de la elegía es ahondar en una variedad ya muchas veces expresada en esta introducción a los poetas que la practicaron, pero vale la pena acotar sus características generales. En principio, la elegía gustaba del sentido narrativo y por ello se dotaba de cierto contenido histórico que no impedía desarrollar igualmente o intercalar a este aspectos mitológicos. Sin embargo, la tendencia más clara fue la argumentación reflexiva con carácter general o privado. El tono resultaba exhortativo, incluida la arenga militar o el devenir en el consejo o en la crítica, acercándose a los terrenos que, como veremos, pertenecían al yambo, pero sin la escabrosidad de éste, mas sí con su cruda censura o un encanto humorístico. Podía incluir un sentido más didáctico e introducir enigmas u otros entretenimientos simposiacos. Tampoco se olvida de la lamentación de todo tipo, ya fúnebre, ya del infortunio, ya del amor. Son 3 las funciones que podemos reconocer en la elegía del tipo que se presente. El dicho, la constitución y la acción. El primero de ellos, el dicho, refiere a cuando la elegía nos cuenta el presente o el pasado para formular un modelo y establecer un punto de vista. Una elegía reflexiva que invita al debate. La segunda, la constitución, es cuando la elegía se convierte en un momento o un monumento, un nema para los actos gloriosos de hoy o de ayer.
inscritos físicamente para ser vistos y oídos por igual, y donde la comunicación se vuelve autoridad de conocimiento e incluso adquiere un sentido de autoritarismo al presentar sus ideas con el sello del sabio. Finalmente, la acción, la tercera función, es en la que se espera una reacción al escuchar la elegía y es el sentido más extraordinario de este género. Con todo, una misma elegía puede tener todas estas funciones. Afirma Antonio Aloni que la historia de la elegía simposiaca estaría ligada a una secuencia de 4 tipos, distinguida por sus respectivas estructuras temporales, espaciales y sociopolíticas, a saber, la elegía jónica, la elegía espartana, la elegía megarense y la elegía ática. Cada una de ellas estaría representada por un número de poetas. La primera tendría un sentido marcial, pero también de corte histórico y genealógico que podemos apreciar en Calino o Mibnermo. La espartana, sin duda, sería patrimonio de Tirteo y su sentir bélico. La megarense lo sería de Teognis y la ática sería de época clásica y por ello no la veremos en este curso. En cuanto a la elegía pública, cuyo representante claro es Simónides, la exploraremos en el apartado de la poesía coral. La primera aparición histórica de la elegía se debe a Arquíloco de Paros. No obstante, será un poeta al que exploraremos después en su producción de Yambos, por lo que el primer sitio en este tipo de poesía elegíaca se le otorga a Calino de Éfeso. Junto a Arquíloco y Mibnermo, Calino será mencionado como creador del verso elegíaco, si bien ello se debe a la necesidad de los antiguos por atribuir el descubrimiento de todo a un primer personaje venerable que hubiera vivido en tiempos remotos. Eso sí, Calino es uno de nuestros primeros poetas no épicos que se recogen en los textos antiguos. Vivió a mediados del siglo VII a.C., por tanto sería contemporáneo de Arquíloco. Estrabón asevera que incluso era anterior a este, pues describía acontecimientos anteriores a los reflejados en las piezas arquilóquias, y con todo y su tono marcial, sabemos por el mismo Estrabón que también era apreciado por su poesía histórica y genealógica que al geógrafo le sirve de fuente. Es precisamente la amenaza de los cimerios sobre los efesios lo que reconocemos en los escasos fragmentos del poeta. Eran los cimerios un pueblo transcaucásico que arrasó con diversos pueblos del Asia Menor y llegó hasta Éfeso, a cuyo templo de Ártemis prendió fuego. Calino, natural de la amenazada Éfeso, nos muestra así la más antigua exhortación guerrera ante una situación plenamente histórica, pero aún dentro de los ideales épicos de la bella muerte en el campo de batalla. Sin embargo, bajo el nuevo tópico de que dicha muerte hermosa es solo por la patria, apelando al punto honor que diferencia al valiente del cobarde. ¿Hasta qué momento estaréis echados? ¿Cuándo tendréis un ánimo valeroso, oh jóvenes? ¿No receláis de los que habitan en el entorno, rendidos con mucho de esta manera? En paz suponíais arrellanaros, sin embargo, guerra posee toda la tierra. Y uno de los moribundos al final dispare, porque para un varón honorable y glorioso es combatir por tierra e hijos y mujer legítima con enemigos. Ocurrirá entonces la muerte justo cuando las moiras hilaren, pero aquel marcha erguido, llevando en alto la lanza y bajo el escudo el firme corazón oprimiendo, cuando al frente se mezcle en el combate. Pues de ninguna manera está decretado que huya a la muerte el varón, ni si fuera linaje de ancestros inmortales. Muchas veces huyendo de la refriega y el fragor de los dardos, uno vuelve y en casa lo alcanzó el destino de muerte. Pero este,
entre la gente no es por igual amado ni deseado, mas por aquel, el humilde y el encumbrado se lamenta si algo padeciera, pues en el pueblo entero hay gemidos por un varón esforzado al morir, y si vive, digno es de entrar entre los semidioses. Como una torre en verdad lo reconocen con sus ojos, ya que realiza cosas dignas de muchos, siendo uno solo. Si el poema de Calino ya permite vislumbrar la implicación activa del poeta en la vida social de su polis, empleando la elegía como un motor de las actuaciones ciudadanas, con Tirteo ya estamos frente a la cuestión del papel del poeta y la poesía en la sociedad en que vivía, desempeñando una función cada vez más destacada que combina la rememoración de los hechos, la exhortación a la actuación ciudadana en momentos de crisis y la reflexión moral al respecto. De nuevo es el siglo VII a.C. Hay un conflicto militar. Las guerras entre Esparta y Mesenia en razón del fértil territorio de esta última. Según las fuentes, Tirteo era un ateniense, al que siguiendo las instrucciones del oráculo délfico, llamaron los espartanos porque solo él podía enardecer a los guerreros frente a los mesenios, a más de que debía ser su general. Convocado como estratega, Tirteo se queda como ciudadano y mentor de la juventud. Mas con el tiempo comenzamos a notar que la información tradicional se complica, y ya en Pausania se precisa que era un maestro de letras, dotado de poca inteligencia y cojo. Para tiempos posteriores, Tirteo es ya considerado como un hombre deforme e incluso tuerto. Este proceso de monstrificación lo podemos entender en razón de que en la antigüedad se consideraba como poderosas a dichas criaturas afectadas por deformaciones, atribuyéndoseles poderes sorprendentes. En el caso de Tirteo, su apariencia terrible daría efectividad a su palabra de forma material y tangible, excitando a la lucha y consiguiendo enardecer el espíritu espartano. A partir de ello, vemos una serie de leyendas que circundan al poeta. Por ejemplo, se le adjudica la creación de la tuba, trasladando a este invento su capacidad exhortativa, puesto que se decía que su solo sonido aterraba a los mesenios. Por supuesto que nos vemos tentados ante esta andanada de información legendaria a sospechar que en la mención de un Tirteo ateniense subyace la propaganda política de la polis democrática, un efecto más de su hegemonía cultural clásica. Cierto es que la lengua del poeta es jónica y no el dorio de la Lacedemonia, pero hay que sospechar que la lengua poética de Homero, padre de todos los creadores griegos, y que no podemos admitir simplemente que los espartanos fueran tan incultos como para no entenderla, recitaba sus poemas en ella. La lengua no es conclusiva per se para asegurar que la patria del poeta fuera Atenas. No hay por qué dudar de que bien podría haber sido espartano. Tirteo de Esparta, entonces, sería heredero, como lo era Calímaco de Éfeso, de la poesía jónica de raigambre homérica y aprovecharía algunas de sus características de orden bélico y narrativo de los combates para configurar su poesía por medio de reelaboraciones que devienen en auténticas recreaciones, mismas que respondían a las exigencias de un contexto social nuevo en que desarrolla su actividad, siendo la característica principal en que se abandona el tono narrativo para incidir en la población con un efecto inmediato y real en relación con la palabra poética y la acción guerrera. Tirteo canta a una sociedad, no a un individuo.
Su poesía intenta superar la brecha entre la aristocracia y el damos espartano, para desviarla hacia la distinción de orden racial entre los ilotas y los mesenios con respecto a los espartanos. De tal suerte, el poeta fue decisivo en la configuración de la ideología de la comunidad y de una identidad diferenciada del otro, que está en la base de la configuración de una Esparta frente a una Atenas, que terminará en la famosa contienda ideológica conocida como Guerra del Peloponeso. Mas, porque sois estirpe del invicto Heracles, no temáis. Zeus aún no inclina el cuello. No os espante ni os aterre la multitud de hombres, y a la vanguardia mantenga el hombre el escudo erguido, poniendo precio a la vida enemiga y amando las queres negras de la muerte, igual a los rayos del sol. Sabéis en verdad cuán inciertas son las obras del lacrimoso Ares. Bien conocéis la rabia del doliente combate, y estuvisteis con los que se retiraban y con los que perseguían. Jóvenes, hasta el hastío os dirigisteis con ambos. En verdad, esos que permanecen unos al lado de otros y se atreven a marchar al combate de cerca y la vanguardia, mueren en menor número y salvan al pueblo rezagado. Pero de los tembleques todo el valor se extinguió. Nadie podría dar fin enunciando cada una de las cosas que le ocurren al hombre cobarde si permitiera lo vergonzoso, porque es deseable por detrás perforar la espalda baja del hombre que huye entre el combate hostil. Avergüenza un cadáver que yace en el polvo penetrada por detrás con la punta de la lanza a la espalda. Mas cada uno permaneced con las piernas bien abiertas, con ambos pies afirmados en la tierra, mordiendo el labio con los dientes, abajo los muslos y piernas y pecho y hombros ocultos por el amplio vientre del escudo. En la mano derecha blandid poderosa lanza, agitad el temible penacho sobre la cabeza. Practicando hazañas poderosas, aprended a combatir y no os coloquéis lejos de los dardos sosteniendo el escudo. Mas cada uno marchando cerca, hombro, con la luenga lanza o la espada hiriendo, atacad al enemigo, colocando pies al lado de pies y apoyando escudo sobre escudo, penacho a penacho, casco a casco, pecho a pecho acercando, combatid a los hombres, haciendo la empuñadura de la espada o la luenga lanza. Y vosotros, los ligeros, detrás del escudo, uno de un lado, otro del otro, escondiéndoos, arrojad grandes piedras y con pulidas lanzas disparándoles, colocaos cerca de los falangistas.